La energía interior inagotable eh, es la reflexión de este día, que vengo yo a reflexionar y a compartir con ustedes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que vemos personas o nos encontramos con personas que todo el tiempo están felices y todo el tiempo están alegres. Y no hay momentos que nos encontremos con ellos o con ellas que no tengan una sonrisa, una sonrisa en sus labios, una forma de animar a los demás. Y uno dice, pero esta persona, no sé, también está lo otro. Hay personas que todo el tiempo están deprimidos, todo el tiempo están tristes. Yo siempre digo, no son personas que están deprimidas, sino que son deprimentes. Solamente verlos a veces uno se deprime. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen esas personas que siempre están alegres? ¿Cómo hacen para mantener esa alegría? Como son autorrecargables, pareciera prácticamente. Y, y nosotros a veces queremos hacerlo y no sabemos cómo hacerlo, no hallamos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es ese ingrediente que los hace tener una energía interior inagotable? ¿Existe eso realmente? ¿Existe esa energía autorrecargable? Déjenme planteárselos con una pregunta reflexiva. Y no para que la respondamos aquí en voz alta, sino más bien para reflexionar en nuestro interior, cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te sentiste o sentiste que Dios hizo algo grande por ti? Algo grande, una sanidad, un milagro, una provisión, un milagro en cualquiera de sus dimensiones. Y después que lo recibiste eso que estabas pidiendo, eso grande que estabas esperando, de repente pareciera que te dejó caminando solo con las consecuencias de eso. ¿Lo has sentido alguna vez? Que has recibido una respuesta clara, diáfana de parte de Dios a tu pedido o a lo que estás viviendo, o que se abrió una puerta que necesitabas que se abriera, o sencillamente ocurrió un milagro que no puedes negar, que no podías negar. Y justo después de eso, silencio, desierto, confusión, y pareciera que el milagro como que se diluye y las circunstancias que ahora estoy viviendo son más fuertes que el propio milagro y me hunden y me hunden y me hunden y me llevan a una depresión y no hay como razón para estar alegres. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo hacen esas personas que siempre están alegres? ¿Será que nunca tienen problemas? ¿Será que viven de milagros en milagros todos los días tienen un milagro nuevo? ¿Qué será? Las escrituras nos vienen a mostrarnos algo bastante incómodo para muchos e inclusive enigmático. Dios viene y abre el mar rojo, delante de los ojos de los hebreos y también de los egipcios. Dios ha venido haciendo señales, portentos, milagros a favor de Israel. Ha demostrado y mostrado su poder sobre el ente opresor que en este caso era Egipto. Es decir, los levanta, como dice la escritura, los sacó en alas desde Egipto hacia la libertad. Pero una vez que se abre el Mar Rojo, apenas se abrió el Mar Rojo y vuelve y se cierra y cantan de agradecimiento Moisés y los hombres de Israel. Cantaré al Eterno porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, al faraón y toda su gente, todos ellos. Pero inmediatamente después de eso, los hace atravesar o permite que el pueblo de Israel atraviese por un desierto, donde no hay nada, un desierto completamente. Entonces es válido preguntarnos, que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿por qué después de un milagro o por qué después del milagro viene el desierto? No, no es una promesa de Dios que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel y cuando nos los imaginamos de esa manera, realmente lo que está de fondo lo podemos entender, es una tierra de prosperidad, de éxito, de abundancia, donde no iba a haber lamento ni tristezas ni derrotas de ningún tipo. ¿Por qué después de la emoción de haber recibido la respuesta de Dios, realmente siempre viene un vacío? Busca en ti, en las cosas que te ocurrieron, en las grandes cosas o respuestas de Dios y te darás cuenta que después de eso siempre viene como una especie de vacío. ¿Por qué después de sentirnos tan fuertes, tan llenos, invencibles que nos podemos comer el mundo entero?
De repente volvemos a sentir miedo, volvemos a sentir carencia, fragilidad, falta de energía, desánimo y decimos, y se nos olvida que ayer recibimos algo bueno de Dios y hoy es como que de nada valió. ¿Te has sentido así? El problema no es el milagro. Lo importante aquí no es lo estruendoso que fue el portento de Dios a favor de nosotros. La circunstancia, la cuestión aquí es que nos acostumbramos a vivir de milagros. Y cuando la emoción de esos milagros que vemos, que sentimos, que experimentamos, se va o pasa, porque todo pasa, la vida continúa en una línea, pensamos entonces que Dios se fue, porque no estamos viendo esa señal milagrosa delante de nosotros. Entonces hoy quiero invitarlos a que juntos descubramos algo mucho más poderoso e impactante que un milagro. Y quizás se preguntará alguno, pero ¿hay algo más grande, más majestuoso que abrir el mar o que se levante un muerto o que haya una provisión milagrosa? Pues sí. Y es una energía interior que no depende de que se abra un mar, no depende de que haya una sanidad milagrosa, es una energía interior que es diferente, que es autorrecargable. Porque la fe madura, la emuná firme, con certeza, inquebrantable, no vive de emociones, no vive de sentimientos, de que siento, de que es bonito, de que me siento bien, de que me siento alegre. No vive de estímulos o de portentos constantes exteriores. Una fe verdadera vive de una fuerza interna que nunca se agota. Y para entender y para que podamos comprenderlo vamos a decir, con una perspectiva distinta, un poco más amigable para nosotros, eh, de por qué a veces confundimos inspiración con transformación. A veces creemos que estar todo el tiempo inspirados es precisamente la conexión perfecta con Dios. Y la inspiración debe llevarnos a la transformación. ¿Y cómo hacemos la diferencia entre eso? ¿Cómo lo podemos detectar? Les voy a contar un chiste. Presta atención a este chiste, que puede decirnos algo. Una vez un hombre va caminando y se consigue con un amigo de él sentado en la acera, en el piso, muy cabizbajo, triste, totalmente desfigurado. Y el amigo le dice, oye, dime una cosa, ¿por qué estás tan deprimido? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué te sucedió? ¿Qué tienes? Y el amigo viene y le responde, lo que pasa es que me inscribí en el mejor gimnasio de la ciudad, el mejor. Contraté al entrenador más experimentado de todos los que estaban allí. Y disciplinadamente esperé el tiempo que ellos dicen y no estoy viendo resultados. Al contrario, en vez de ver avances, lo que estoy viendo es retrocesos. Mis músculos no están creciendo y más bien estoy más gordo. Así que estoy sumamente decepcionado. Qué decepción, estoy desanimado. No, no es nada, nada es como dicen. O sea, no entiendo. El amigo se le queda viendo y le dice, qué raro. Pero tú estás yendo una vez al día, a la semana, 2 veces a la semana, o estás yendo todos los días, estás cumpliendo con el régimen alimenticio. Y el hombre se le queda viendo y le dice, ¿cómo? Fíjate, el anuncio decía, tenemos los mejores equipos, la mejor tecnología y los mejores entrenadores del país. Únete a nosotros hoy y en 3 meses los resultados te harán irreconocible. Inscríbete ya. En ninguna parte dijeron que había que ir al gimnasio. Es un chiste malo, pero refleja lo que estamos hablando. El gimnasio no falló. La inspiración de querer cambiar tampoco. El problema estuvo en creer que estar cerca de la fuente es lo mismo que activar la energía desde adentro. Creer que tener el remedio en la mano me sana y no tomármelo. Yo creo que todos hemos experimentado o hemos tenido experiencias maravillosas, experiencias espirituales, experiencias que saltan inclusive de cualquier imaginación, poderosas, una respuesta clara del cielo, un milagro evidente.
Y cuando esas cosas han ocurrido, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Cómo nos sentimos? Salimos de ese momento encendidos, poderosos, inspirados, invencibles, como dije hace un rato, con el corazón en llamas, ardiendo. Y entonces pasa el tiempo, los días, el día siguiente, los 2 días, los 3 días, el tiempo que venga, y la emoción va bajando, bajando, la rutina vuelve y ya se está yendo hasta el recuerdo, y entonces nos preguntamos, sinceramente, muchas veces nos preguntamos en silencio, ¿por qué las cosas buenas no duran tanto? ¿Por qué son tan poquitas y las que son rutinarias y a veces difíciles son las que duran más? Una pregunta válida. Y la intención de esta reflexión, de mi intención hoy, es que vayamos más allá de una emoción pasajera, de sentirnos inspirados por un momento y descubramos cuál es la fuente interna. Que descubramos esa fuente interna de poder, de energía que es permanente e inagotable, que el Creador ya colocó en nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos. Es así como un submarino nuclear. Los que no saben, los que no han leído, o mejor dicho, recordemos un poco lo que es un submarino nuclear. El submarino nuclear puede operar, es decir, que es propulsado con energía nuclear, para hacerlo más específico, puede operar durante décadas sin necesidad de reabastecer combustible. No es como los vehículos que tenemos que ir a recargar o a echarle gasolina o recargar la energía eléctrica, porque la fuente de estos submarinos, de su energía, está integrada en su interior, está dentro de ellos. Ellos mismos la producen. No se detienen porque haya una tormenta externa, no dependen del clima, no dependen de si pueden o no pueden estar en un sitio para recargar energía. Tienen energía interna estable, perenne, completa. Pues así precisamente es nuestra alma. Tu alma, mi alma, fue diseñada para funcionar con una energía interior que nunca se consume, que siempre está autorrecargándose. Y ahí está el secreto, precisamente ese es el secreto de esas personas que todo el tiempo están felices. Descubrieron cómo activar y mantener activa esa energía interior. Entonces, la pregunta no es si existe esa energía interior inagotable. La pregunta es, ¿sabemos acceder a ella? ¿Cómo accedemos a esa fuente inagotable interior? Vamos allá. Te pregunto, hoy una pregunta, otra pregunta. Me gustan mucho las preguntas porque nos hacen reflexionar. ¿Por qué somos tan fáciles de olvidar? ¿Por qué olvidamos tan fácil? ¿Por qué a muchas personas, o mejor aún, por qué a nosotros mismos se nos olvidan tan pronto las bondades que hace Dios por nosotros? ¿Por qué? Nuestros sabios enseñan, pues, esto pareciera que fuera como una falla de origen del ser humano, de que siempre estamos de continuo olvidándonos y de allí procedemos a la queja siempre. Pareciera que fuera así. Sin embargo, nuestros sabios nos enseñan que el ser humano no puede sostener naturalmente la frescura de una experiencia por siempre. Si quieren, hacemos un experimento imaginario y pongámonos un momento en el lugar preciso cuando el Mar Rojo se abre y los hijos de Israel pasaron en seco. ¿Tú crees que sea posible que un ser humano mantenga incólume, o sea, inquebrantable, que no haya variación invariable, la experiencia que estaba sintiendo o que estaban atravesando los hijos de Israel en ese momento? Es decir, que durante toda su vida mantenga esa emoción igual como en el momento que ocurrió. Los sabios dicen que no. El Salmo 103, ahí observamos una conversación interna del salmista. Dice, bendice alma mía al Eterno y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una conversación con él mismo. Y subrayo, me gusta subrayar esto. Le está diciendo a su alma, no olvides. Es decir, hay posibilidad, no solo posibilidad, sino que es un hecho. Entonces, cuando vemos a David teniendo que advertirse a él que, hey, estás olvidando algo,
recuérdalo todos los días, nos está mostrando que olvidar no es una falla moral en sí misma o una falla de origen del alma humana o del ser humano, sino que realmente es parte de la estructura del alma humana. Necesitamos eso en nosotros, eventualmente olvidar. Por supuesto, necesitamos olvidar, pero siempre también recordar lo que debemos recordar. Y ese es el ejercicio que el salmista está planteando aquí que debemos tener todos los días. De hecho, hoy la psicología moderna lo confirma. El ser humano no está diseñado para vivir permanentemente en estados emocionales máximos, arriba, todo el tiempo en high. No, nuestro cerebro funciona por ciclos, como lo hablábamos en semanas pasadas, como una rueda de bicicleta que siempre está, a veces está el gusanillo donde se le inyecta aire, a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está al lado, del otro lado, es como un péndulo, a veces está en el lado izquierdo y a veces en el derecho, pero siempre está moviéndose. Nuestro cerebro funciona así. Si una emoción intensa se mantuviera sin descanso en nosotros, terminaríamos saturados, totalmente quebrados, nublando el discernimiento inclusive y desconectándonos de la realidad. Seríamos unos disociados por completo de la sociedad. Vamos a decirlo en palabras coloquiales, nos volveríamos locos. Por eso entonces el cerebro, diseñado por nuestro creador, regula, enfría, nos ponen en una cámara de enfriamiento, nos enfría esas emociones y nos baja al mínimo. ¿Para qué? A veces normaliza las experiencias intensas para que podamos estar cuerdos. Y esto no es una falla. ¿Te imaginas una persona que sufra un dolor, sea emocional o físico, y mantenga esa sensación durante el resto de su vida? Por eso es que necesitamos normalmente buscar la terapia espiritual para que nuestra alma se equilibre, porque si no nos volvemos locos. Repito, no es una falla, sino que es protección espiritual, celestial, para mantenernos bien a nosotros. Entonces, dicho de manera simple, si viviéramos siempre en el clímax, en el máximo de nuestras experiencias emocionales y sentimentales, perderíamos la capacidad de vivir. Sencillamente, pronto pereceríamos. La sabiduría hebrea ya lo planteaba hace miles de años antes que la psicología. El alma no fue diseñada para vivir permanentemente en esa experiencia máxima espiritual, sino que tiene que aprender a integrar la luz, tomar esas experiencias. Y cuando estoy hablando de experiencias, no solamente estoy hablando de las que nosotros consideramos buenas, sino también de aquellas que son tristes y no tan buenas. Aprender a integrarlas y sacar el zumo de la esencia del poder que hay detrás de esas experiencias. Entonces, para esto quiero compartir, hay dos tipos de luz espiritual o dos niveles de inspiración a la que nosotros estamos expuestos y que nos mantienen activos. Y de aquí vamos a sacar o vamos a tocar un poquito cuál es el secreto de esas personas que todo el tiempo están contentas y felices. Y nosotros decimos, no tiene problemas. Sí, tienen problemas, pero lograron conseguir cuál es el secreto para mantenerse así. Y estos dos niveles son, la primera es Or Makif. Or Makif. Lo podemos traducir o lo podemos mencionar como es una luz envolvente, una luz que viene de arriba y llena todo. Es decir, es esa inspiración intensa, ese impacto repentino, no integrada, o sea, no es que ya yo lo estoy esperando, es algo inesperado, es algo que sobrepasa inclusive mi entendimiento. Por eso de ahí vienen entonces los milagros. Los milagros son eso, son eventos que despiertan a cualquiera. O esas revelaciones de repente oh, ese momento que todo el mundo dice, wow, ese es un Ormakif, un impacto que te sacude por completo. Ese es el primer nivel. Y viene desde los cielos. Dios lo hace, Él y nada más que Él. Y el segundo es Orpenimi. Orpenimi es luz interna. Y su nombre lo dice.
va desde adentro, es algo integrado, es la integración de la intervención de Dios. Es cuando comprendo cómo, por qué y para qué Dios hizo lo que hizo. Lo integro y entonces se mantiene encendida. Se vuelve parte de mi carácter. Esos son los dos niveles. Entonces, no toda luz puede ser captada y entrar en nuestra conciencia de inmediato. Hay una manifestación poderosa, como el ejemplo que tenemos en la Escritura, se abrió el Mar Rojo, y no toda la completitud, la plenitud de esa experiencia puede ser captada y entrar en nosotros y mantenerla en nosotros. ¿Por qué? Si una respuesta de Dios, si una evidencia de Dios, una manifestación de Dios, entra en mi ser, en mi conciencia, sin prepararme previamente, me rompo, me quiebro por completo. Se rompe el recipiente. Y de allí es donde entonces nuestros sabios enseñan que la sabiduría no se revela sino a quien tiene la capacidad de comprender. Si la persona quiere y necesita sabiduría, antes de recibir esa sabiduría, que toda sabiduría solo viene de Dios, es bueno puntualizarlo acá, la sabiduría que nosotros llamamos terrenal también viene de Dios. Toda sabiduría, si tú quieres tener buenas ideas, si quieres tener buenos pensamientos y buenos consejos, buenos emprendimientos, y para eso necesitas sabiduría, entonces antes de recibir esa sabiduría necesitamos prepararnos, tener la capacidad para comprenderlo y traducirlo en acciones reales en nuestro mundo real. Sea, la revelación siempre es proporcional al recipiente. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo hizo Mark Zuckerberg para inventar Facebook? ¿Por qué no lo hice yo? Tan fácil que es. Oh, porque él lo pudo comprender, tuvo la capacidad no solamente intelectual, sino porque a Dios le plació prepararlo en su interior para recibir esa sabiduría. Entonces, el Rambán, el Maimónides, el gran comentarista sefardí, enseñaba que la revelación divina llega a la persona de manera gradual, según la capacidad intelectual y emocional que el individuo ha logrado, ha llegado allí. Porque una revelación excesiva puede confundir y no iluminar. Si de repente nos dan toda la información y nosotros no sabemos cómo procesarla, nos volvemos locos, nos confundimos por completo. Pasa como el arte marcial de Kung Fu. No es que peleamos, sino que estamos confundidos. Por eso es que dicen nuestros escritos que aquel hombre que en ese momento era un jovencito, dice que crecía y se llenaba de sabiduría. ¿Qué me está diciendo? Gradualmente iba subiendo y subiendo y la sabiduría iba impregnándose en su alma, la iba integrando y lo hizo un hombre, o el hombre, pudiéramos decir, que manifestó la sabiduría de Dios en este mundo. Por eso la inspiración tiene que a veces retirarse momentáneamente para que el recipiente, es decir, para que tú y yo, para que nuestra alma se prepare y se expanda. Porque si se mantuviera esa ilusión, ese impacto visual en nosotros, no nos prepararíamos. Entonces se retira y luego así puede entonces mi alma contener esa misma luz que fue visible, pero de forma estable. De tal manera que el olvido momentáneo, como lo planteamos cuando David se autoexaminaba a sí mismo y le advertía a su propia alma, no es pérdida. El olvido momentáneo no realmente es pérdida, sino que es digestión espiritual. Está en el subconsciente y el alma tiene que empezar a digerirlo. Tengo yo que entrenarla. Tengo que buscar las vías para que ella lo recuerde y lo integre. Y entonces no dependa de lo que viene de afuera, sino que desde adentro fluya hacia afuera. Eso es misericordia. El Eterno viene, nos inspira.
nos da algo que nos impacta y nosotros nos sentimos eufóricos, nos eleva, nos muestra quiénes somos y qué podemos hacer. Nos da, nos muestra una imagen, un video imaginario de lo capaces que somos nosotros. Pero de repente da un paso atrás y como que se esconde. Y nos sentimos como desamparados y decir, pero si ayer yo creía que podía y hoy no pude. Ayer intenté hacer un pan y me salió maravilloso, fue un milagro, porque no había prendido el horno. Y igualito el pan se hizo. Estoy exagerando, pero ajá. Y hoy hice todo tal cual como lo dice la receta. Fui cuidadoso, cuidadosa, detallista por completo. Y el pan no salió. Y entonces soy un incapaz. No, no es castigo, no es que Dios te abandonó, sino que lo está haciendo para que aprendamos a activar desde adentro aquello que primero recibimos desde afuera. Me mostró cómo era el resultado y lo que yo era capaz. Ahora me está diciendo, prepárate bien, intégralo dentro de ti para que eso sea continuo en ti, para que sea autorrecargable. Entonces, la meta no es vivir siempre emocionados. No. A veces he escuchado a algunas personas que dicen, pero es que esa persona que está triste no es un hombre o una mujer de fe. No. La meta no es vivir todo el tiempo feliz, alegre y que no hay problema, no. La meta es aprender a extraer la energía esencial de esos momentos que nos dieron fuerza y regularlas con sabiduría celestial según la necesidad del camino que estemos viviendo o experimentando o atravesando en ese momento. Por lo tanto, si estás viviendo una experiencia de mucha tristeza o si estás viviendo una experiencia de mucha estrés emocional y opresión externa, entonces la indicación es toma la fuerza esencial de ese acto poderoso y maravilloso que Dios hizo contigo ayer, saca ese zumo, esa esencia de allí y úsala para atravesar este momento difícil que estás viviendo. Eso es emuná madura. Eso es crecimiento real, integral desde adentro. Fíjate, Israel fue elevado sin mérito propio previo. No fue por mérito del pueblo de Israel. Recibió una sobrecarga, un shock eléctrico de inspiración. Señales, portentos, milagros, un mar dividido ante sus ojos. Y esto fue por gracia, es decir, un regalo que no merecían. Le dio un regalo a Dios que no era su propio mérito. Pero mis amigos, regalado inspira. El regalo te inspira, ¡guau! Te enciende, pero no te transforma. Necesitamos tomar ese regalo y proceder a una transformación integral dentro de nosotros. Después del milagro del mar dividido, no vino el descanso, sino que vino el desierto. Y según nuestros buenos maestros de Israel, el desierto siempre es representativo de un lugar donde el mal está concentrado, donde la oscuridad se concentra. No, no está disperso, sino que está concentrado. Es decir, es un reto. Estar en el desierto es un reto, donde todas las circunstancias están prácticamente en contra. Entonces, la pregunta acá, hasta este momento, para descansar un momento nuestra mente, es, ¿por qué el Eterno nos coloca allí? ¿No es Dios bueno con nosotros? Mm. La respuesta es tan sencilla como la pregunta. Porque ahora el trabajo ya no lo va a hacer el cielo por ti. Ahora te corresponde a ti hacer el trabajo. Me corresponde a mí hacer el trabajo. Dios me mostró la capacidad de Él y la capacidad también mía. Y ahora me dice, hazlo. En Egipto, Dios mismo destruyó el mal mientras nosotros estábamos mirados atónitos. Dios mío, los hijos de Israel estaban en Goshen, resguardados y viendo todo lo que estaba ocurriendo, pero a ellos no les tocó nada. Ahora, en el desierto, Dios permite, le da permiso al mal, entre comillas, al mal, a que venga y nos confronte personalmente
para que nosotros transformemos esa oscuridad en luz. Me está diciendo, tú eres creación mía, eres parte de mi esencia, tienes en ti parte de mi poder, hay una chispa en ti. Lo que yo hice aquí, también te lo otorgo a ti a través de mí, o sea, a través de su bondad. Hazlo, transfórmalo. Y aquí, en este punto, es donde nace la energía nuclear del alma. Cuando yo comprendo que Dios habita dentro de mí, que mi ser interno, mi alma, proviene de la fuente divina, de esa fuente que creó todas las cosas. No quiere decir que yo lo creo todo. Quiero decir que yo en el nombre de Dios lo puedo crear todo. Y que aunque se levante delante de mí un mar, yo sé que Dios a través de mí parte ese mar también. Hay una recomendación que tengo y dice, porque tengo un chiste buenísimo, otro chiste buenísimo. Y la recomendación es que no lo diga porque se puede diluir la conferencia o la atención de la conferencia. Pero igualito lo voy a decir. No es muy bueno el chiste, para mí es buenísimo, pero yo quiero que lo escuche con atención, con mucha atención, porque es sorpresivo y da mucha risa. Y nos muestra esto que estamos hablando. Y escucha bien el chiste. Quizás no lo has escuchado, o sí lo has escuchado, no sé. Un hombre le dice a su amigo, oye, amigo, ¿por qué tú estás tan deprimido? ¿Por qué estás tan cabizbajo? ¿Qué tienes? Y el amigo le responde, oye, lo que pasa es que me inscribí en el mejor gimnasio de la ciudad. Contraté al mejor entrenador que tienen ellos. Disciplinadamente esperé el tiempo que ellos dicen y no he visto resultados. Al contrario, he retrocedido. Estoy decepcionado. El amigo viene y le pregunta, pero ¿estás yendo todos los días y cumpliendo con el régimen alimenticio que te dijeron? ¿Cómo así? El aviso te decía, tenemos los mejores equipos, la mejor tecnología, los mejores entrenadores del país. Únete a nosotros hoy y vas a ver en 3 meses cómo cambia tu vida. Inscríbete ya. Nunca dijeron que había que ir ahí. Yo sé que te está preguntando, se volvió loco, pero se lo acaba de decir. No entiendo. No, no es gracioso, Moreno, es gracioso. No, así no. Fíjate, no sé si se dieron cuenta del punto, pero si no, se los digo. La primera vez, quizás el desarrollo o el remate nos sorprendió y algunos se rieron, pero la segunda, ahorita que te lo acabo de contar, ya no tanto, al contrario, empezaron a dudar y dice, pero entiendo. Si te lo vuelvo a contar por tercera vez, ya no es que no te da risa, sino que te va a molestar y te vas a aburrir, te vas a desconectar. Eso es exactamente lo que pasa con esa inspiración momentánea, con esa emoción que tenemos cuando nos compramos algo, nos compramos un celular y nos emocionamos. Exactamente lo que pasa. Nos impacta, nos emociona, pero si solo buscamos, buscamos esa inspiración por el impacto externo momentáneo, dejamos de sentirla rápidamente y ya próximamente no provoca nada de risa, sino que decimos, hay algo que no cuadra aquí. Así funcionamos la mayoría de las veces nosotros. Vivimos esperando el próximo milagro. Señor, haz un milagro. Y Dios está diciendo, pero si acabo de hacer uno por ti, ¿lo internalizaste? El cielo no quiere adictos a estímulos, no nos quiere adictos a milagros. El Eterno quiere que seamos socios conscientes, co-creadores de realidades. Te di un milagro, ahora haz de ese milagro un motor para ti, para que crees realidades y hagas que otros reconozcan mi bondad sobre ustedes. Eso es lo que el cielo está diciendo. Entonces, la instrucción, el pensamiento, la reflexión para mí y que yo comparto contigo es, dejemos de esperar milagros ruidosos y empecemos a integrar en nuestro ser esa esencia de ese milagro y así despertar los recursos que hay en nosotros para vivir en un éxito continuo. La pregunta quizás que nos podemos hacer es, o que alguien me pueda hacer, que yo mismo me hice en la semana, es ¿cómo hago entonces para integrar la esencia de esos milagros divinos en mi ser? ¿Cómo hago para traducirlos, transformarlos y colocarlos dentro de mí?
¿Cómo hago para vivir? Podemos hacerlo como un título de un libro. ¿Cómo hago para vivir inspirado sin morir en el intento? Mm. Y al contrario del chiste, de lo que pasa con el chiste, y de hecho tú puedes escuchar un gran comediante, te dice un chiste, como lo acabamos de ver, te ríes, te lo dice la segunda vez, te ríes, la tercera vez ya no quieres escuchar más. Pero si escuchas a un cantante, cualquier cantante, entonar una canción una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, la puedes escuchar toda la vida. Hay letras eternas que escuchamos y nunca nos aburrimos, sino que más bien las queremos ir repetir, 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 repetir. Entonces, al contrario del chiste, cuando tú escuchas una melodía bien elaborada, esta no se diluye ni se agota. La esencia, el poder que hay detrás de esa melodía musical es diferente, no depende del factor sorpresa, ni de un estímulo externo momentáneo. Cada vez que la vuelves a escuchar, se revela algo nuevo en esa música. Porque no se procesa solo con la emoción de la novedad, sino con las capas más profundas del ser. Hay algo excepcional en la música, en la melodía, que es una esencia divina realmente. ¿Por qué? La raíz espiritual de la música, vamos, estoy usando ese término porque es el que conocemos todos. La raíz espiritual de la música se encuentra en la dimensión espiritual del entendimiento profundo, no intelectual, sino esa conciencia más profunda, que es la gestación del interior. Conocimiento, comprensión espiritual, pudiéramos decir. Cuando tú escuchas una música, no solamente tus oídos lo están escuchando, no solamente tu cerebro está procesando la información, sino que hay una capa más profunda que lo está absorbiendo e integrando. Por eso es que es importante saber cuál es la música que nosotros elegimos, porque es un lenguaje que tiene varias capas y que impacta nuestro ser interno. Es un proceso de integración y maduración. Por eso la música no impacta como un relámpago y que nos provoca risa y ya se nos olvidó, sino que es una corriente muy sutil y sublime, constante, que realmente permite que el alma se ordene y se equilibre. Nuestros sabios afirman que el canto, cuando tú cantas, despierta lo que está oculto en el corazón del hombre y lo eleva. Por eso el rey decía, cánticos de liberación me rodearás y en tus brazos estaré seguro. No se trata de una emoción superficial, sino de alinear el interior. Por esta razón, leemos que cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu de confusión, venía David, tomaba un arpa y la tocaba. Y Saúl, el rey Saúl, encontraba reposo. No es que la música expulsaba el problema, quitaba el problema de encima. No es que escuchar música te va a quitar los problemas que puedas estar enfrentando en este momento. No es por la fuerza que se iba la confusión que tenía Shaul, sino que reordenaba su interior. Y al ordenarse el interior del rey Shaul, la oscuridad se retiraba por completo. Aquí no estamos hablando de un simple entretenimiento, de escuchar una música para entretenerme y pasar el momento, para no aburrirme. Estamos hablando de algo que impacta, como dije hace un momento, capas profundas de nuestro ser. Es decir, es una terapia espiritual. Cuando tú levantas salmos y cantos o escuchas cánticos espirituales, no estás entreteniendo tu mente, sino que le estás dando un shock a tu alma. Y no solamente un shock, sino que estás abriendo grietas dentro de ti para que permee esa esencia divina, sublime, tierna de Dios y se mantenga encendida en ti. Y entonces aquí se revela un principio esencial para la vida de fe, para tu vida y para mi vida. Me podrás preguntar, ¿cómo hago lo que dijimos al principio? ¿Cómo hago para permear, para permitir, para trascender y hacer que ese impacto de poder se mantenga siempre y estar siempre alegres? Te aseguro que esas personas que tú ves todo el tiempo alegres saben este secreto. La música no apunta al milagro. Es decir, la melodía espiritual, el recordar
Las bondades y la ternura de Dios que ayer tuvo conmigo no apunta al ese milagro visible, sino que apunta a la bondad constante de Dios detrás de ese milagro visible. Si Dios hizo por ti una gran provisión, lo que tienes que recordar no es la provisión, sino que Dios te ama y siempre está pendiente de ti. Eso es la melodía en los lugares celestiales. El milagro viene y te sorprende, por supuesto que sí, y lo aceptamos, lo decimos, gracias Señor, porque tú estás pendiente de mí, pero la bondad te sostiene de ahí en adelante. El milagro viene y te sacude, te despierta. La bondad viene y te dice, ordénate, te ordena por completo, te calma. La fe madura no se construye sobre sacudidas, porque eso se va, lo volvemos a dormir. La fe real, inquebrantable, inconmovible, se construye sobre un orden interno. Y así debe vivirse la espiritualidad. No persiguiendo estímulos nuevos y externos, sino profundizando la conexión existente. He escuchado mucho, yo mismo lo dije en alguna oportunidad en mi vida, hace muchos años, que decía, Dios mío, leer todos los días lo mismo, orar siempre lo mismo, entonar la misma canción, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, o cualquiera de ellas. Y decía, pero qué aburrido, dicen algunos. Es aburrido porque estamos esperando un estímulo externo. Cuando entendemos que en esa melodía espiritual que no escuchamos, sino que está en los mundos superiores, activándose cada vez que nosotros damos un agradecimiento, cada vez que cuando temblamos decimos en ti confío, Señor, yo sonrío porque yo sé que tú estás vigilando sobre mí. Hay una melodía que está sonando y está integrándose en nuestra alma y eso nos mantiene vivos. Ese era el secreto del maestro cuando les dijo a sus estudiantes, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Qué significa eso? Que él estaba alineado con la divinidad y aunque hubiese una tormenta afuera, él tenía completa paz porque escuchaba con sus oídos espirituales una melodía que lo arrullaba como un bebé por parte de su Padre Celestial. Mis amigos, la música es una de las herramientas más poderosas para entrenar nuestra alma a permanecer conectada aun cuando no haya milagros visibles o aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor sean difíciles y contrarias, inclusive. Entonces, yo te invito o quiero compartir cómo tomar esta herramienta y hacerla efectiva y hacer que nuestra alma vibre en la misma sintonía de la divinidad, no en los milagros visibles, portentosos, sino en ese milagro invisible y silencioso, que es saber que Él, nuestro Creador, nuestro Padre, está allí. Lo primero que yo te invito es que cuando estés en ese momento, si es ahora mismo, vamos a hacerlo, vamos a hacer una pequeña práctica. Y es, escoge una melodía que eleve tu espíritu. Es lo primero que tenemos que hacer. Una práctica, Kadima, rapidito. Escoge una melodía que eleve tu espíritu. Por supuesto, no vas a escoger una melodía del conejo malvado aquel que ya todos sabemos. Eso no te va a elevar el espíritu para nada. Más bien te va a hundir más. Tienes que escoger un nigún, una música instrumental suave, una música instrumental que te motive o de alegría, dependiendo de lo que estés atravesando en el momento. Un salmo cantado, una frase. Ubica una frase que te eleve. Por ejemplo, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. O si no, puedes decir, Ki Leolam Hasdo. Por ejemplo, escoge una música y colócala y escúchala en silencio, mucho silencio, con un silencio consciente, en multitarea, sin estar pendiente de que tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. No, no, sino silencio. No buscando una emoción o sentir que algo viene sobre mí, sino en silencio, buscando
conectarte o reconectarte, volver a tu centro, que eso que te está angustiando no te perturbe, sino, Señor, quiero escuchar la melodía del cielo. Canta, si puedes cantar, o escucha con atención. Baruch Shenkebo, Malhuto Leolam Vaed, Abacado. Respira profundo y permite que esta melodía haga que se integre en tu corriente, en tu ser interior, la fuerza del poder de Dios. Permite que tu respiración fluya, que tu ritmo interno y tus pensamientos se nivelen, se equilibren, se ordenen y muestren la bondad de Dios en ti. Que no dependes de un grito, que no dependes de una señal milagrosa en los cielos, sino que estás aferrado a la bondad de Dios que vigila sobre ti día a día. Haz de esa música, haz de ese momento, haz de esa melodía que tú mismo inventas o que tú misma diseñaste, un ancla espiritual, no un escape emocional momentáneo, sino un ancla que en el momento donde creas tambalearte, donde creas que estás en desánimo, donde no tienes fuerza para seguir, la recuerdes y eso te ubique nuevamente y te recuerde que es Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios poderoso, el que te sostiene por siempre. Así como esta melodía no se agota, así como esa melodía que se integra en tu alma, no se agota, no se va, porque la mantienes allí como un ancla. Así la bondad de Hashem nunca se va. Aunque no veamos el estruendo o el relámpago, cuando aprendemos a conectarnos con la bondad de nuestro Dios, y no solo de sus milagros, tu inspiración, mi inspiración, deja de depender de estímulos externos electromagnéticos y comienza a fluir desde el interior como un río que salta, que salpica. Y así otros también dicen, ¡ay, yo quiero tener esa fuerza inagotable que Él tiene! Así como tú y yo lo decimos hoy de otra persona. Eso es vivir conectado. Eso es madurez espiritual. Eso es inspiración espiritual sostenible. Energía nuclear espiritual. Yo te pido nuevamente ahorita, en este momento, que tomes una respiración, una inhalación profunda. No para sentir algo, no para que te dé un escalofrío y sientas algo. No, sino para recordar quién eres. ¿Qué fue lo que diseñó Dios en ti? No fuiste creado para vivir corriendo detrás del próximo milagro. No fuiste creado para correr detrás del dinero, de la provisión, del amor o de nada. No naciste para depender de emociones prestadas. No estamos aquí para sobrevivir esperando que el cielo haga todo por mí. El Creador fue generoso con nosotros, contigo, conmigo. Abrió mares físicos y espirituales. Nos mostró señales, nos muestra señales. Te encendió por momentos. No para que vivamos de esos chispazos, sino para que aprendamos a arder por dentro. Si hoy te sientes desanimado, aburrido de la vida, o decir, ay, otra vez lo mismo, otro Shabbat más, otro día más, otro domingo más, otro más, otro día de trabajo más, otro lunes más. No, sino para que digamos, tengo la oportunidad de demostrar con mi vida lo que ayer Él me mostró. Escúchame, presta atención, escúchame bien. El silencio que aparentemente que tiene Dios alrededor tuyo no es abandono. Dios no te ha dejado, no te ha abandonado.
El desierto, los problemas que podemos estar atravesando, no son castigo de parte del cielo. La ausencia de emoción no es que estás perdiendo la fe o que hay algo malo dentro de ti. Es un entrenamiento diseñado especialmente solo para ti. Y eso te lleva a la madurez. Te está preparando para que puedas recibir esa sabiduría y ejercer y manifestar esa idea que tú estás esperando. Es Dios diciéndote con mucha ternura y con mucho amor, ahora te toca a ti activar lo que ya yo te di hace tiempo. Ahora prepárate para que lo hagas. La bondad de Dios no se agotó cuando el milagro terminó. La bondad de Dios no se terminó cuando saliste del hospital o cuando saliste del banco pidiendo el préstamo y te lo dieron milagrosamente. La bondad de Dios ahora se traslada, se transfiere a ti, dentro de ti. Allí está. Entonces no necesitas esperar otro milagro. Produce el milagro con tu vida. Y cuando entendemos esto, nosotros, todo cambia. Ya no vivimos reaccionando ni temblando de qué va a pasar mañana. Por supuesto, hay miedo, sí, puedes tener miedo, inclusive dudas. Pero ya no dependemos de circunstancias externas ni temblamos cuando no hay señales. ¿Por qué? Porque descubrimos la verdad más poderosa de una vida espiritual de fe. Y es que la inspiración eterna no viene de afuera, no se enciende desde afuera. La inspiración que sostiene es la que está dentro de nosotros, nuestro propio Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. Porque la fe real no grita, la fe real resiste, no huye cuando se le presenta un problema y dice, ¿dónde está el milagro? Sino que permanece diciendo, el que hizo aquel milagro, él mismo me sostiene hoy. La fe real no se impresiona ante los embates de la vida, se alinea con Dios y dice que este vaivén me vaya llevando y elevando cada vez más y más. Y cuando tú te alineas, cuando yo me alineo, la energía fluye, la paz se establece y se permanece, no importa el barco, lo que importa es quien sostiene el barco. Y la inspiración deja de ser un evento aislado de cuando en cuando y de cuando en vez y de vez en cuando para convertirse en una forma y en un estilo de vida permanente. Eso es estar inspirado. Fíjalo bien en tu mente. El poder que estás buscando afuera ya está dentro de ti. Esa idea que estás diciendo, Señor, dame una idea poderosa, ya está dentro de ti. La luz que admiras en otros habita también en tu alma. El Creador no te ha soltado, no te suelta ni te soltará. Te va transformando cada vez más para que puedas manifestar su bondad en esta tierra. Entonces la orden, la instrucción es, levántate, no te quedes allí, no te quedes en el desánimo, trasciende el desánimo y di, aunque no lo estoy viendo, yo me mantengo sostenido por el invisible. Y avanza. Avanza con esa energía interior inagotable, autorrenovable, energía nuclear espiritual para vida, para bien y para paz de la casa de Israel, de ti y de todos. Eso, mis amigos, mis hermanos, mis queridos, es vivir despierto. Esa es la esencia de aquella palabra profética que le dice, despiértate tú que duermes. Eso es vivir conectado con la divinidad. Eso es vivir en inspiración eterna. Y tú y yo estamos llamados no a no tener problemas, sino a vivir inspirados en medio de las circunstancias. Familia, avancemos. Kadima, Kadima.